Ya en otras ocasiones, hermanos, hemos tocado el tema de la deidad de Cristo, o sea, la divinidad de Cristo. Pero siempre que leemos, hermanos, alguna porción de la Escritura, siempre nos encontramos con ese tema de la deidad de Cristo. Y esta lectura no es una excepción, sino que aquí también se está mostrando esa divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay porciones en la Escritura en que claramente se dice que Jesús es Dios. Desde el Antiguo Testamento, como ya en Isaías, capítulo 9, verso 6, donde dice que su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, hablando de ese niño que iba a venir. Ya se le llama Dios fuerte, ya se le llama Padre eterno, eso reconoce su deidad. O también el verso muy conocido de Juan 1:1, que todos lo sabemos, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Versículo claro de que nos habla de la deidad de Cristo. Y así en otras porciones, por ejemplo en 1 Juan 5:20, nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, dice, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Clarito. Entonces, esos versos y muchos más en Romanos, donde se dice que Jesucristo vino de los patriarcas, el cual es Dios bendito por los siglos, y muchos textos más. Se habla de esa deidad de Jesucristo, sin quitar, por supuesto, su humanidad, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Jesucristo fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Mostró su naturaleza humana y mostró su naturaleza divina. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también, hermanos, hay porciones como esta que acabamos de leer, que en cada versículo se está diciendo esa deidad de Jesucristo. Y el Señor trae esta porción porque se está dirigiendo a aquel grupo de judíos donde habían sacerdotes, escribas y fariseos a los que les acabo de hablar en los versículos anteriores. Había hecho el Señor ese milagro de levantar a aquel tullido, aquel paralítico que estaba a la orilla del estanque. Y entonces los judíos, los fariseos, como siempre lo andaban siguiendo, no para creer en él, sino para ver en qué lo acusaban, habían visto que el Señor en esa porción hizo tres cosas. Uno, quebrantó el día de reposo. Quebrantó. Porque el Señor, él mismo dice que él es Señor del día de reposo. Pero fue una de las cosas. La otra cosa es que sanó a ese paralítico, sanó a ese tullido que estaba a la orilla del estanque. Y la tercera cosa que les dijo, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Pero vea, nosotros, hermanos, decimos Dios es nuestro Padre. Todos decimos así. Y es verdad. Pero cuando Jesús dijo mi Padre, eso tiene otro significado profundo, más grande. Cuando los judíos oyen que Jesús dice mi Padre, inmediatamente se dieron cuenta que se estaba haciendo igual a Dios. Inmediatamente. Se estaba haciendo igual a Dios porque entendieron el alcance del significado de esas palabras. Y como lo entendieron, dice que intentaron matarlo.
Porque el que un hombre se haga igual a Dios o que reciba algún tratamiento como que si fuera Dios, eso era una blasfemia que se castigaba con la muerte de tal persona. Porque nadie se puede comparar o ponerse al nivel de Dios o recibir un tratamiento como que si fuera Dios. Por eso aquellos siervos de Dios, por ejemplo Pedro, cuando fue a visitar a Cornelio, que Cornelio lo mandó a llamar, Pedro fue a visitar a Cornelio, quien había llamado a su familia para que oyeran el mensaje que Pedro iba a llevar. Pero cuando Cornelio vio a Pedro, dice que se postró delante de Pedro adorándolo. Ese era un tratamiento que solo Dios lo puede recibir. Solamente ante Dios nos vamos a arrodillar y adorar. Solo a Dios. Pero entonces viene la respuesta de Pedro. Y le dice, levántate porque yo soy hombre. Él no aceptó, hermano, ese tratamiento que solamente le corresponde a Dios. Hubiera sido una blasfemia que Pedro se hubiera comparado a Dios para recibir un tratamiento de esa naturaleza. O más adelante en el libro de los Hechos, cuando Bernabé y Pablo llegan a Listra y sanan allí a un hombre. Entonces los de Listra dijeron, dioses en forma humana nos han visitado, dijeron. Ellos pensaron que Bernabé y Pablo eran dioses. E inmediatamente el sacerdote ahí de Júpiter, de aquellos dioses paganos, empezó a buscar para ofrecerles sacrificios. Ofrecerles sacrificios, como que si fueran Dios. Entonces ahí viene la respuesta de Pablo. Y les dije, varones, ¿qué están haciendo? Si nosotros somos hombres como ustedes. No aceptaron ese tratamiento que solamente a Dios se le puede ofrecer. Pero cuando Jesucristo oía que los judíos le decían, tú te haces igual a Dios, él lo aceptaba, él no decía nada en contra. Él no decía, yo soy hombre. Él aceptaba que le dijeran que te haces como Dios. Él nunca rechazó ese tratamiento. Él nunca hizo lo que hicieron los siervos de Dios, o incluso Juan cuando se le postró delante del ángel, allá en el libro de Apocalipsis. Juan vio al ángel y se postró. ¿Qué le dijo el ángel? Levántate, si yo soy consiervo tuyo, somos compañeros. Mira, un ángel le dice a Juan, somos compañeros, somos consiervos. No aceptó ni el ángel, aceptó que un hombre lo adorara. Pero Jesús nunca rechazó. Y eso, hermanos, que hizo en esos versículos anteriores al que hemos leído, es lo que él continúa después de que los judíos le decían que era Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios en el versículo anterior. Entonces él viene con esta predicación para reafirmarles. No les dice a ellos con claridad, sí, yo soy Dios, pero les reafirma con estas palabras su deidad, su divinidad. Y muchas veces nosotros, cuando leemos la Escritura, pasamos por alto esto. Pasamos por alto el significado que el Señor le está dando a cada una de sus palabras en sus mensajes. Solo leemos de carrera, pero no buscamos lo que en realidad el Señor les está queriendo decir a esta gente.
Veamos. De cierto, los primeros dos versículos, 19 y 20. De cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace él mismo igualmente. Miren esa palabra. Igualmente, igualdad. Entre lo que hace el Padre y lo que hace el Hijo. Hay igualdad. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Gloria a Dios. Aquí en estos dos versículos se nos dice en resumen de que Jesús es igual al Padre en sus obras. Jesús es igual al Padre en sus obras. Porque todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo igualmente. La Biblia nos dice, aquí en el mismo Evangelio de San Juan, que el mundo, que Jesús en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Nosotros sabemos allá cuando estudiamos Génesis que Dios hizo la creación, hizo el mundo, el mar, los animales, todo. Pero viene San Juan y nos dice que el Señor estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho. Por él fue hecho. Y el apóstol Pablo lo confirma en Colosenses, cuando él dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Fíjense en Jesús. Fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Entonces, él es el creador. Él es el creador. Por eso allá en Génesis el Señor cuando va a hacer al primer ser humano, él dice, hagamos al hombre. Hagamos, no dijo voy a hacer, sino hagamos. Ahí estaban otras personas, ahí estaba el Hijo. Porque el mundo por él fue hecho. Y todas las cosas que hay en la tierra y en los cielos, se vean o no se vean, visibles o invisibles, todo fue hecho por medio de él. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces por eso, hermanos, acá en obras vemos de que el Hijo es igual al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No hay diferencia. No hay diferencia. Entonces hay esa igualdad en obras, en lo que él hace. Pero todavía les dice a estos, porque les está predicando a estos que querían matarle. Le está predicando a ellos. Ellos estaban admirados porque había levantado aquel hombre tullido, aquel paralítico. Pero él les dice en el versículo 20 más adelante, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras les dice. Ustedes han visto que levanté a ese paralítico, pero el Señor dice, y mayores obras que estas le mostrará. Entonces, hermano, allí estaba hablando no solamente de levantar a un paralítico, sino de estar haciendo obras aún más grandes, obras aún mayores que esas que estaban viendo. Obras como de resucitar a los muertos, darle vida a los muertos.
obra tan grande como ejercitar el juicio sobre el mundo, sobre los incrédulos. Todo eso lo va a hacer, dice, porque el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo. Por eso, hermanos, el Señor, mire, dijo estas palabras. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermano, eso no lo puede decir un hombre cualquiera. Imagina que uno de nosotros se les ocurriera decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, que van a pensar que estoy completamente loco, que he perdido el juicio. Por eso decía un escritor cristiano, cuando Jesucristo afirmaba que era Dios, lo que decía aquí, decir, o Jesucristo, dice, en realidad era lo que él decía, o era el loco más grande del mundo. Eso es lo único que puede hacer un hombre, que estar loco cuando diga, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O que diga, el Padre y yo, uno somos. Entonces, eso muestra la deidad de Cristo. Por eso el que ve obrar al Padre es lo mismo que ve obrar al Hijo. Porque el que me ha visto a mí, hacer lo que Él haga. Es como aquellas palabras que le dijo, ¿quién fue? Felipe. Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cómo fue la respuesta del Señor? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, le dijo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, eso es la deidad de Cristo. Entonces, Jesús es igual a Dios en sus obras, en esos dos versículos. Pues el Señor continúa en el siguiente versículo y dice, versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también al Hijo, a los que quiere, da vida. Mira, hermano, así como el Padre levanta, así también al Hijo, a los que Él quiere. Fíjate bien en esas palabras, hermano, porque hay que entenderlo bien. No es que la persona quiera, sino a los que Él quiere, les da vida. Ahí, hermanos, está reflejada que Jesús es igual a Dios en soberanía y poder. Porque eso de dar muerte, de dar vida a un muerto, es poder. Y de dar vida a los que Él quiera, eso es soberanía. Porque nadie le está diciendo, obligando, vas a hacer esto. No, lo que Él quiere. Es un Dios soberano. Entonces, son iguales. El Padre, hermanos, es el que da vida y da muerte. Eso dice la Escritura. Dice la Escritura en Deuteronomio 31, 31, aquí tengo el verso. Dice Jehová, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Pero vean lo que dice Dios. Yo hago morir y yo hago vivir. Entonces ahí, hermanos, vemos de que Dios tiene el poder y la soberanía para dar vida. Por eso dije, como el Padre levanta a los muertos, porque Él es el que da vida. ¿Cuántas resucitaciones hubieron allá en el Antiguo Testamento?
¿Recuerdan ustedes al profeta Elías cuando llegó o resucitó al hijo de la viuda de Sarepta? Había muerto ese niño, había muerto ese hijo. Luego Elías ora a Dios y le dice: Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Porque ya en una predicación anterior dijimos que la muerte es cuando el alma abandona el cuerpo. Ahí está la muerte, dijimos en esa ocasión. Ahí pudimos el ejemplo, varios ejemplos. Entonces sale el alma y el cuerpo muere. Ahora Elías ruega: Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Y Dios lo hizo. Hizo volver el alma al cuerpo del niño y el niño revivió. Así Dios a aquel niño muerto le dio la vida. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Pero vea que el Hijo lo hace por su propia autoridad. Los profetas y siervos de Dios lo hacían como representantes de Dios. Cuando Jesús levantaba a un muerto, lo hacía con su autoridad. Él solamente le decía a aquel cadáver de 4 días: Lázaro, ven fuera. Y aquel muerto que ya estaba corrompido se levantó a la voz del Señor. Cuando el Señor iba por aquel pueblo de Naín, iba a un entierro. La viuda iba llorando porque su hijo iba muerto en aquel ataúd que lo llevaban. El Señor solo se acercó, tocó el ataúd y le dijo: joven, levántate. Y aunque fue una voz suave, el que estaba muerto le oyó. Y aquel joven resucitó, se levantó. Porque el Hijo a los que Él quiere da vida. Y no solamente en la vida física, hermanos, también en la vida espiritual, porque decíamos que hay muertos espirituales que estando vivos están muertos. Muertos. A esos también el Señor les da vida. Y les da vida eterna. Porque vida física ya la tienen. Es vida espiritual en la que están muertos. Por eso Él les dice en la Escritura: más el que bebiere del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esa es la vida espiritual. Que el Señor nos dé de esa agua, de ese espíritu, que nos dé esa vida. Ya por supuesto nosotros la tenemos, porque estamos vivos espiritualmente, pero estábamos muertos. Pero a Él le plació darnos vida. Porque a los que Él quiere, a eso es que les da vida. Porque aquí, hermanos, no depende del hombre. La Escritura dice que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso es todo, hermano. Este es Dios, y por eso es que le damos gracias a Dios, hermano. Porque Él tuvo misericordia de nosotros. Él nos vio que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nos dio a beber de ese manantial de agua que salta para vida eterna. Eso es lo hermoso, lo precioso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces,
Jesús es igual a Dios en soberanía y en poder. En soberanía y en poder. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hay algo más. Leamos el siguiente versículo. Y todo esto, hermano, se lo está diciendo a esos religiosos fariseos y judíos que están ahí oyéndolo. Y le dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ahí, hermanos, Jesús es igual a Dios en juicio. En juicio. Dice la Escritura, allá en Génesis, hablando a Abraham, diciéndole a Dios, le dice, tú Dios, le dice, eres el juez de toda la tierra, cuando estaba enfrente de Sodoma y Gomorra. Dios le dice, tú eres el juez de toda la tierra y no harás lo que es justo. Entonces, el juez de toda la tierra es Dios. Él es el juez. Él es el que tenía que juzgar a todo el mundo, siendo Él el juez de toda la tierra. Pero sin embargo dice la Escritura, porque el Padre a nadie juzga, siendo el juez, sino que el juicio se lo ha dado al Hijo. Porque el Padre sabe que así como Él juzgaría, igualmente va a juzgar al Hijo. Y si el Hijo va a ejercer juicio, eso no va en contra, hermanos, de la autoridad que Él tiene para dar vida eterna, sino que más bien la complementa. Cuando el Hijo ejerza este oficio de juez en el día final. Es cierto que dice la Escritura que el Hijo no vino para juzgar, porque dice, no envió Dios a su Hijo al mundo, lo dice en San Juan 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo en Él. Dios lo envió. No lo envió, dice, a condenar al mundo. Pero vea lo que dice más adelante. Cómo Dios ejerce el juicio hoy mismo. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Eso es juicio. Y aunque Él no vino para ejercitar ese juicio, pero cuando se rechaza lo que Él, las buenas nuevas que Él trae, el que lo rechaza automáticamente el juicio le ha caído. Porque ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso ya es juicio. Es un juicio presente. Pero viene, hermanos, el juicio en los tiempos finales. ¿Va? Y todo, hermanos, se lo ha dado al Hijo. Todo se lo ha dado al Hijo. Entonces, hermanos, ahí vemos también esa otra cosa que el Señor les dijo a este grupo de personas, que cosas mayores verían. Como eso de resucitar a los muertos. Como eso de ejercer el juicio. Siendo Dios el Padre, el juez de toda la tierra. Que para ellos, para los judíos, el Padre tenía que ejercitar ese juicio. Pero no les dice el Señor, el juicio, la autoridad de hacer juicio, se la ha dado al Hijo. Porque es lo mismo que el Padre haría, lo que el Hijo va a hacer en el día final. Bendito sea el nombre de Dios. Y avancemos. Vea, esto sí, hermano. Esto sí trae, verso 23.
para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí, hermanos, Jesús es igual al Padre en honra y honor, que es lo mismo. Jesús es igual al Padre en honra. Y miren, hermanos, que estas son palabras, hermanos, que sobrepasan toda comprensión humana. Sobrepasan todo entendimiento humano. Más claro, el Señor no les podía estar hablando a aquella gente. O más claro, no nos puede también hablar a nosotros para que lo entendamos. Porque hay muchos que vacilan entre si Jesús es Dios o no es Dios, y la Escritura solo de eso habla, de que Jesucristo es Dios. En todo mensaje que el Señor dio, vamos a encontrar su deidad, en los milagros, en sus obras. Y aquí Él dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, de la misma manera. Así como se le da honra al Padre, de la misma manera se le debe dar honra al Hijo. Porque le sigue diciendo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No honra al Padre que le envió. Eso, hermanos, nos muestra de que Jesús es igual al Padre en honra. Y la honra del Padre no disminuye, porque Él también allá en el Antiguo Testamento, una porción dice que Él no comparte su gloria con nadie. Es lo mismo que su honra, su honor. Claro, con nadie va a compartir Dios su honra y su gloria, pero con el Hijo es lo mismo. Porque si no se honra al Hijo, tampoco se honra al Padre. Y eso fue el error de los judíos. Ellos aborrecían al Hijo, aborrecían a Jesús. Si lo querían matar, ¿con qué ganas no lo deseaban matar en cualquier momento? Y si no lo hacían era porque no se había llegado el tiempo, porque le tenían miedo a la gente. Pero deseaban matarlo en cualquier momento. Lo aborrecían. Y aborreciendo a Jesucristo, a pesar de su religiosidad, porque una cosa es ser religioso y otra cosa es tener a Jesucristo en el corazón. El corazón puede estar lleno de cosas religiosas, pero el corazón del cristiano tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Y cuando el corazón del cristiano está lleno del Espíritu Santo, no hay lugar para las cosas religiosas de este mundo. No hay lugar, porque Cristo lo ocupa todo. Hace algunos meses, unos 6 más, leía un comentario de un doctor John MacArthur, un comentario sobre Efesios, de John MacArthur, uno de los maestros bíblicos del presente siglo. Ya murió el año pasado, hace 2 años, hace poco. Pero él decía en ese comentario, haciendo un paréntesis de lo que estaba explicando, que él tuvo una conferencia, ya sea una predicación, pero le llama conferencia, con un grupo de artistas de cine en una universidad. Todos eran artistas. Al final de su predicación o de su conferencia, como él le dice, se acercó un artista de origen hindú y era musulmán. Pero le dijo que quería aceptar al Señor. Mire, dice John MacArthur, de que él se puso pero contentísimo de que un musulmán le dijera que quería aceptar a Cristo.
Y entonces viene el pastor, el predicador, y oró por aquel artista. Cuando terminó de orar, el artista le dijo, pastor, le dijo, estoy muy contento. Le dijo. Hoy ya tengo a Jesucristo y ya tengo también a Mahoma. ¿Ah? John MacArthur dice que deseaba enterrarse, vivo, decepcionado. Aquel quería tener a Jesucristo y tener otro en su corazón. Y no es así. Definitivamente. O se tiene solo a Cristo o no se tiene nada. Porque el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. Le dice. Dame tu corazón, no un pedazo, tu corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es, hermanos, que nos está diciendo pues de que Jesucristo o Jesús es igual a Dios en honor. Y eso es natural, hermano. Que el que es igual a Dios en obras, el que es igual a Dios en soberanía, el que es igual a Dios en juicio, tenga que recibir el mismo honor. Tengan que recibir el mismo honor. Es lo normal y lo natural. Porque la misma Escritura nos dice que si conocemos a uno, tenemos que conocer al otro. Si conocemos a uno, ya sea al Padre o al Hijo o viceversa, tenemos que conocer a los dos. En Juan, más adelante, 8:19, ellos dicen, ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Como aquellos judíos no conocían quién era Jesús, entonces, aunque muchos se jactaran de su religiosidad, tampoco conocían al Padre. Porque el que conoce al Padre tiene que conocer al Hijo. Y el que conoce al Hijo tiene que conocer al Padre. Pero aquellos no lo conocían. Si uno niega al Padre o niega al Hijo, el que niega a uno niega al otro. Más adelante, vamos a ver si lo encontramos luego. Primera Juan 2:23. Primera Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Ven? Entonces, el que niega a uno, niega al otro. El que confiesa a uno, confiesa al otro. Hay esa igualdad. El que odia a uno, pues odia al otro. Más adelante del Evangelio estamos leyendo. Dice en el 15:23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Más claro no les podía hablar a aquella gente. Lo estaban aborreciendo a él, pero creían servirle a Dios. Pretendían servirle a Dios. Pero Jesús les dice, el que me aborrece a mí, aborrece al Padre que me envió. Es lo mismo. Si odia a uno, pues tiene que odiar al otro. Si ama al Padre, tiene que amar al Hijo.
Entonces, esa porción que hemos leído, hermano, esos versículos, nos muestran también la deidad de nuestro Señor Jesucristo, su igualdad con el Padre. Aunque Jesús también se movió en su naturaleza humana, tuvo limitaciones como hombre, ya lo hemos visto tantas veces. Tuvo limitaciones como nosotros. Fue tentado en todo como nosotros, como humano. Pero permaneció santo, sin mancha, como divino. Entonces, hermanos, aún aquí en esta porción, muestra también su humanidad, porque dice en el verso 19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Ahí es su humanidad. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, necesita del Padre. Esa es su humanidad. Pero como divino, Él hace lo mismo que el Padre, tiene la misma soberanía que el Padre, el mismo poder que el Padre, ejecuta el mismo juicio que el Padre ejecutaría y que lo deposita en Él. Ahora bien, verso 24 y con esto terminamos. Vamos a ser breve en el mensaje. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por supuesto, el Señor continúa con su predicación a aquellas personas que intentaban matarle y que estaban sorprendidos porque había dicho que su padre trabaja y que él mismo trabaja. Y estaban sorprendidos porque había hecho un milagro. Pero el Señor les mostró cosas más grandes que esas. Ahora decía que el que cree en el que envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que el Señor ha hecho en cada uno de los que creemos. Que aunque estamos muertos espiritualmente, pero ahora el Señor nos ha dado vida. Y estamos seguros, como Él dice, y no pasará a condenación. Oiga bien lo que dice. Y no vendrá a condenación. No vendrá. El Señor lo está garantizando. Y que hemos pasado de muerte a vida. A Él sea la gloria, hermano. A Él sea la honra. Por eso decimos que a nuestro Señor merece toda la honra y toda la gloria. Y el Padre no se va a poner celoso por eso. Porque el Padre lo que quiere es que le demos la gloria y la honra al Hijo. Que se la demos a Él. Porque Él fue el que vino, hermanos, a humillarse, a sacrificarse, a dar su vida en esta tierra, a humillarse. Para que nosotros, creyendo en Él, tengamos vida eterna. Y vida eterna es para siempre. Amén, hermanos. Dios les bendiga.